Nosotros hemos insistido desde, si no mal recuerdo, desde el 2020, en que el asunto de privilegiar a la Compañía Federal de Electricidad, a la CFE y a Petróleos Mexicanos en el marco del TEMEC iba a generar problemas, y lo hemos seguido con mucha atención y de manera casi permanente en entrevistas diversas, entre las cuales ha participado eh, Kenneth Smith Ramos, negociador en jefe de la parte técnica del TEMEC, con quien vamos a platicar en algunos minutos más. Y hemos retomado porque hace pocos días el TEMEC cumplió 2 años de vigencia. Tuvimos un privilegio de estar al frente de un programa que se condujo y que participó, en el que participó Ildefonso Guajardo, en ese entonces secretario de Economía, el propio Kenneth Smith Ramos, como negociador, el jefe técnico de la negociación, y Juan Carlos Baker, que en ese momento era subsecretario, que también participó. Hicimos algunas preguntas que hice la solicitud de que me otorgaran el permiso para poder transmitir o retransmitir más bien las respuestas que me dieron en ese programa, en donde hicimos un balance. Y esta es la parte, vamos a empezar con Juan Carlos Baker. Esta es la parte en donde Juan Carlos Baker nos dice cómo hay que atender la necesidad de cuidar y hacer crecer este acuerdo comercial, cosa que evidentemente, a decir por los resultados, no se ha hecho. Vamos con Juan Carlos Baker. Mira, a ver, yo creo que aquí hay dos maneras de responder tu pregunta, Eduardo. La primera es que creo que en la mente de todo mundo en México y de no pocas personas en Estados Unidos sigue muy fresco el recuerdo de lo cerca que estuvimos de que todo saliera muy mal y las consecuencias de lo que eso hubiera sucedido. Entonces, ese sentimiento me parece que tenemos que mantenerlo vivo, ¿no? Tal vez no la angustia, pero ciertamente la necesidad, como decía ahorita el diputado en una intervención previa, la necesidad de mantener vivo y alimentar y fortalecer políticamente todas estas cosas. Aquí en México yo me he sentido profundamente inspirado y de alguna manera te diría que incluso esperanzado, que muchas de las discusiones de la política pública en el país invariablemente tocan el TEMEC. Si se está discutiendo una reforma en la Cámara de Diputados, una pregunta inmediata es si esto es consistente con el TEMEC o no. Si se está discutiendo cuál tiene que ser la política para el campo o de atracción de inversiones, el TEMEC siempre va de la mano con esas discusiones. Entonces, yo creo que eso es un recordatorio permanente de nuestra realidad económica y de la realidad con la cual el país ha tenido un crecimiento económico en los últimos 30 años. Poco, mucho, suficiente, mediano o no, esa es una cuestión diferente, una pregunta diferente. Pero no hay duda de que antes el Telecán y ahora el TEMEC son la base de la competitividad mexicana. Entonces, no sé si algún día vamos a llegar a una situación en la cual todas estas cosas sean evidentes, pero es claro que en estos momentos en que hay una redefinición muy importante de varias esferas públicas del país, eso está presente y me parece que es algo bueno, sin duda. Y también participó, como usted pudo percatarse, Ildefonso Guajardo, quien expuso en su participación, en las últimas participaciones que tuvo en ese programa, sobre la necesidad de cuidar el acuerdo. No, sin duda hemos visto cómo en el tiempo la construcción de la agenda bilateral nos llevó a decisiones muy inteligentes, como por ejemplo los grids eléctricos en la frontera para podernos complementar en la oferta de demanda de electricidad en zonas estratégicas. Lo mismo nos llevó a definir gasoductos estratégicos para este tipo de intercambio. Sin duda hay temas que se multiplican y se amplían en esta construcción de la agenda. Los temas han cambiado radicalmente en el tiempo, el futuro de las energías se ha transformado y eso nos da para poder construir sobre la base de la confianza
decisiones que no necesariamente están implícitas en el acuerdo construido, sino que abre la posibilidad de podernos complementar estratégicamente. Esta noción del recelo energético que fue construida en años donde eran condiciones distintas en ese tema y donde se veía siempre como una amenaza el interés norteamericano sobre el petróleo mexicano, pues eso ya cambió, ya transitó. Los Estados Unidos han llegado a un punto de suficiencia energética con toda la matriz integral de energía muy distinta en el tiempo. Entonces, sí hay espacio para este tipo de cosas. Una cosa que parece muy favorable es el compromiso que adquirió el presidente con hacer una inversión en infraestructura de frontera para la facilitación del comercio de una manera importante. Creo que ese es el tipo de acuerdos que necesitamos para seguir consolidando esta integración. Entonces, sí, depende mucho, claramente, de que estemos alineados todos sobre la misma visión de fortaleza de América del Norte, ¿no?